Nos seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral BZ, de la situación en Venezuela. Y Marta Lucía, cuando al inicio del programa tú hablabas de, bueno, ha habido en los indicadores como de gozo de libertades políticas un registro sistemático, digamos, de deterioro desde que Chávez asume. Pero así como se da eso en estos informes, estos indicadores internacionales también, hay un registro de progreso social, de cierre de brechas. Entonces la gran pregunta, creo yo, es con esta caída del precio del petróleo, ¿qué sostenibilidad puede tener eso? Miremos una nota y discutamos un poquito cómo la situación económica puede llevar a la revolución bolivariana a una crisis. Miremos la nota. El desplome del precio internacional del petróleo mantiene en alerta máxima a la economía venezolana, que depende del petróleo para casi la totalidad de sus ingresos de exportación. En las últimas semanas, el precio internacional del crudo se ha desplomado en torno al 40%, lo que ha hecho que la agencia calificadora de riesgos Moody's advierta de un creciente riesgo de bancarrota para Venezuela si el precio del barril del petróleo baja de los $60. Los precios petroleros lleguen a donde tienen que estar, alrededor de $100 el barril. Pero a pesar de las afectaciones en los ingresos del país, entre 35 a 40%, yo les garantizo a ustedes que todas las inversiones sociales, económicas para el desarrollo y el crecimiento de Venezuela, yo se las garantizo al pueblo de Venezuela. Otros analistas financieros estiman que si continúa el declive en la cotización del crudo, el Estado venezolano necesitará una financiación adicional de $12.000 millones, lo que requerirá aplicar duros ajustes para el próximo año. Si la caída del petróleo continúa, las principales consecuencias por la disminución de ingresos del petróleo a Venezuela serán una creciente escasez de divisas para adquirir alimentos, bienes y servicios, y el aumento de una inflación que ya está fuera de control. Pues según cifras no oficiales, este año Venezuela podría cerrar con una cifra de inflación cerca al 60%. Además, tras la última entrega de indicadores de inflación en septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a la mayoría de los partidos opositores, aseguró que el Banco Central de Venezuela pretendía ocultar el aumento de este índice y el fracaso del modelo económico que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Tienen razón, ajustes va a haber y ajustes muy grandes. Con lo que no creo que podamos estar de acuerdo es que se van a mantener los beneficios sociales. El gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal, tiene que reducir el gasto, tiene que hacer un ajuste cambiario. La brecha entre la tasa de cambio paralela y la tasa de cambio subsidiada ya es enorme. La menor tasa de cambio que hay en Venezuela, porque hoy en día se puede decir que hay 4 tasas de cambio, la menor es de 6 bolívares por dólar, mientras en el paralelo estamos como a 160 bolívares por dólar. Entonces esa brecha se tiene que reducir porque el país no puede funcionar en esa forma. Y luego también tendrán que reducir los subsidios y reducir también seguramente los envíos de petróleo subsidiado a otros países. De acuerdo, pero eso es una medida que se ha demorado y se va a demorar, sencillamente porque desde el año 2011, a pesar de que había habido desde el 99 hasta el 2011 mejora en los indicadores sociales, básicamente ha habido una caída en los servicios sociales que presta el Estado venezolano, ¿sí? Y digamos que se congeló el progreso en términos de disminución de la pobreza, disminución de la inequidad. Hay quienes dicen incluso que la pobreza ha aumentado, ha habido menos recursos para las misiones, y yo creo que algo que decía María Luisa es que algo que hay que tocar es el precio de venta de la gasolina adentro, y eso en Venezuela es casi que un mito. O sea, fue justamente el aumento de los precios de la gasolina lo que generó el Caracazo. Eso y bueno, los aumentos de los precios del transporte es algo a lo que el gobierno le tiene mucho miedo, porque un Estado que monta su legitimidad sobre la base de repartir servicios sociales, cuando deja de hacerlo,
Sí. Corre el riesgo de sufrir una crisis como la que ya sufrió en el año 89. Pero precisamente para eso le sirve lo que está haciendo Estados Unidos. Para porque volver va a unificar al pueblo, pero a sentirse victimizado, a culpar a los Estados Unidos de todos los males y a salvar al gobierno de cualquier responsabilidad. Bueno, hay una caída en el precio del petróleo, en parte también explicable por las nuevas tecnologías, el fracking que está llevando a Estados Unidos a ser el primer productor en 2020 y van a estar claramente como primeros productores mundiales. O sea, ¿qué margen de maniobra tiene Venezuela a nivel internacional para tratar de subir el precio del petróleo? O sea, ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, Daniel Bustos pregunta qué tan influyente es realmente Venezuela en la OPEP. Sí. Estamos muy lejos de la época en que se reunía la OPEP. ¿Por qué? ¿Por qué se rompió lo de la OPEP? Es indudable que la OPEP, en el escenario de una nueva técnica de explotación petrolera, el fracking, ha vivido una fractura. Es decir, no solamente lo ha sido el sistema de explotación del petróleo, sino la viabilidad de esa organización, pero es que era una organización que está marcada por la influencia de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes. Y ellos están en causa común con los Estados Unidos en la medida en que Estados Unidos les ofrece una suerte de seguridad político-militar a escenarios que son complejos desde años atrás al interior de esos propios países. Entonces, ese margen de maniobra de la OPEP ha estado relativizado por la propia dinámica del Medio Oriente y la situación en particular que ahí pero además existe. Hay una relación que es puramente aritmética. O sea, hoy la participación de la producción de petróleo de la OPEP en la producción total de petróleo mundial es menor de la que había sido en casi cualquier momento de las décadas anteriores, porque cada vez hay mayor participación de la producción de los Estados Unidos, de países como Brasil. Entonces, pues de alguna manera un cartel no funciona si su participación en la producción total del commodity pues es menor a la mitad, por ejemplo. Pero también pienso, ¿no?, que Estados Unidos obviamente no ha sido nunca parte de la OPEP y creo que tendría la tentación de estructurar una suerte de contrapeso frente a la OPEP, que no lo ha hecho. Bueno, si eso ocurriera... ¿Por qué no se han tomado otros tipos de medidas? O sea, que serían, digamos, uno pensaría que serían menos costosas para Venezuela que el recorte de los subsidios, de los cuales hablan tanto Marta como María Luisa, como por ejemplo, no sé, vender la deuda de otros países que tanto ha comprado Venezuela por todos lados. Ya está empezando a hacerlo. Ya está empezando a hacerlo, sí. Porque uno pensaría que esa sería una primera salida, deshacerse de eso, o reducir Petrocaribe, Y lo va a reducir, seguramente lo va a tener que reducir. Pero todavía no lo hay. ¿Ustedes ven que ya hay un movimiento claro en ese sentido? Yo creo que es que en el caso de no solamente de la política económica, sino de la política exterior venezolana, hay una tensión entre el pragmatismo y la ideologización, ¿sí? O sea, porque una salida para Venezuela indudablemente sería reducir la ayuda que, por ejemplo, le da a Cuba. De hecho, la gran amenaza a la seguridad cubana es lo que ocurra en Venezuela. Pero esto no lo hace sencillamente porque le está jugando a la petrodiplomacia para poder posicionarse regionalmente. Entonces hay una tensión entre eso y el pragmatismo, creo yo. Pregunta, esta situación económica puede estar llevando a una transición política? Yo diría que sí, pero puede serlo en un sentido distinto al que algunos piensan. O sea, una transición desordenada. No necesariamente desordenada, sino una transición más radical, porque lo que ha ocurrido en los 16 años, bien, mal o regularmente entendido, es una construcción de unas bases sociales que eran precisamente de las multitudes que no participaban de la renta petrolera. Y aunque haya sido, con las dificultades que se han notado, disminuida, eso lo conocen y lo han vivenciado esas poblaciones, y esas poblaciones son y están en la posibilidad de movilizarse en las circunstancias que lo requieran, si se pone en riesgo el tratamiento efectivo de ellas en lo que se ha conquistado. Así que puede ocurrir una radicalización del proceso en un sentido de izquierda que efectivamente afecte los capitales
tanto nacionales como internacionales, empezando por los colombianos, que es una de las inversiones más poderosas e importantes que tiene Venezuela, y creo que María Luisa nos puede ilustrar al respecto, ¿sí? Los intereses del Valle, de Antioquia y otros departamentos están precisamente también en la realidad de la Venezuela de hoy. La transición no tiene que ser democrática, ¿no? O sea, transición es paso, y pues lo que más hemos estudiado en América Latina son las transiciones democráticas. Yo creo que con la depuración del ejército venezolano, ¿sí? Donde evidentemente lo que quedan son básicamente los partidarios de la revolución, más bien la transición sería, como lo dice Miguel Ángel, hacia algo mucho más radical. Y ahí amarro con algo a lo que Miguel Ángel hacía referencia, y era pues la posibilidad de un golpe. Es que para hacer un golpe se necesita el apoyo del ejército, o se necesitaría armar de manera desproporcionada a, digamos, a la sociedad civil que está cercano a los grupos a la oposición venezolana, y pues creo que eso no es lo que se puede ver. Entonces la transición iría más, yo creo que para un camino, por una vía más radical que hacia la transición democrática como tradicionalmente la hemos visto en la región. Pues sería muy lamentable que Venezuela se radicalizara aún más. Yo creo que el gobierno va a tener que entrar en una etapa de pragmatismo muy pronto. Yo creo que a mediados del año el gobierno ya tiene que estar pensando en cómo ajustar sus políticas. No creo que haya muchas soluciones creativas para esos ajustes. Yo creo que los ajustes ya están cantados y el gobierno lo sabe, y al interior del gobierno hay partidarios también de esos ajustes. Respecto a los intereses colombianos en Venezuela, esos intereses están muy golpeados desde hace rato. El comercio con Venezuela no se ha recuperado. El gran componente del comercio con Venezuela hoy en día es el gas, no son los productos industriales como lo eran antes. De manera que ya esos vínculos están bastante deteriorados. Nos quedamos sin tiempo aquí apurando a María Luisa. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro último programa del año desde el equipo de Hashtag Internacional. Les deseamos unas felices fiestas. Nos reencontramos con ustedes la segunda semana de enero. Feliz año, y seguiremos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.